La alarma resonó en todas las naves del Consejo del sector, y el comandante Besnard sintió que la sangre se le helaba al ver que los sensores mostraban lecturas imposibles. La línea de cuarentena alrededor del sistema humano se había mantenido durante 300 años sin una sola brecha, y ahora sus pantallas se iluminaban como un festival de muerte con 73 señales desconocidas cruzando al espacio prohibido. Había dedicado toda su carrera a proteger esta línea, al igual que su padre y su abuelo antes que él, y jamás nada había intentado cruzarla desde dentro. Su operador de sensores chasqueaba las mandíbulas con angustia, y sus escamas se habían vuelto de un blanco pálido, lo que significaba verdadero temor entre su gente. Besnard comprendía ese temor porque se suponía que los humanos debían ser contenidos, vigilados y mantenidos alejados de la galaxia civilizada. La evaluación realizada 3 siglos atrás había sido clara y absoluta. La humanidad era demasiado peligrosa, demasiado violenta y demasiado impredecible como para permitirle entrar en el universo. Libraron guerras que casi destruyeron su propio mundo, crearon armas capaces de destruir planetas y se negaron a someterse a cualquier autoridad que no fuera la suya. El Consejo había votado unánimemente para aislarlos por el bien de todas las especies. Ahora, los sellos estaban rotos. Besnard consultó el estado de la red de defensa y sintió un vuelco en el corazón al ver que las 17.000 plataformas automatizadas estaban fuera de servicio. Alguien las había desactivado, destruido o hackeado. Y fuera cual fuese el método empleado, había sido coordinado, preciso y absolutamente eficaz. 3 siglos de infraestructura defensiva apagados en un instante. Eso demostraba una planificación, paciencia y habilidad técnica muy superiores a las que el antiguo informe sugería que poseían los humanos. La flota humana se movía con determinación a través de la oscuridad interestelar, con una formación compacta y profesional. Besnard había comandado flotas durante 60 años y reconocía las tácticas de guerra espacial expertas cuando las veía. No se trataba de saqueadores primitivos ni de refugiados desesperados huyendo de su sistema. Eran naves militares entrenadas que se movían con la confianza fruto de la preparación y la práctica. El capitán Jake Morrison se encontraba en el puente y de la UNS Defiance y observaba las estrellas a través del visor delantero con las manos entrelazadas a la espalda, una postura que su tripulación sabía que significaba que su capitán estaba reflexionando profundamente sobre algo importante. Tenía 53 años, con canas que comenzaban a asomar en su cabello oscuro, y arrugas alrededor de los ojos producto de décadas de responsabilidad al mando. Detrás de él, su tripulación trabajaba en sus puestos con silenciosa eficiencia, y el leve zumbido de los sistemas de la nave proporcionaba una constante música de fondo a su momento histórico. La teniente Amy Hughes revisó su pantalla de navegación y confirmó que las 73 naves de la flota humana habían cruzado con éxito la línea que había mantenido a su especie confinada durante más tiempo del que cualquier persona viva en ese momento pudiera recordar. Tenía 29 años, y esta era su primera misión en el espacio profundo más allá del sistema Saúl, y sus manos temblaban ligeramente al darse cuenta de que estaban haciendo historia a cada segundo que transcurría. Morrison se giró hacia su oficial de comunicaciones y habló con una voz tranquila que transmitía autoridad sin necesidad de alzar la voz. Solicitó información actualizada a las demás naves y recibió confirmaciones de que todas operaban con normalidad y mantenían la formación prevista. La flota estaba compuesta por naves de guerra, transportes, naves científicas y de apoyo, todas construidas en secreto durante el último siglo en los confines de su sistema, donde la vigilancia del Consejo tenía puntos ciegos. La humanidad no había permanecido inactiva durante su encarcelamiento. La tripulación conocía su misión y su propósito, y sabía por qué este momento era más importante que cualquier otro intento anterior de su especie. Durante 300 años, el Consejo había mantenido la Tierra aislada tras defensas automatizadas, plataformas de observación y balizas de advertencia que resonaban en el vacío, advirtiendo a todos los viajeros que se mantuvieran alejados de los peligrosos humanos. El comercio y el contacto estaban prohibidos, y cualquier nave que se acercara a la línea era destruida sin previo aviso ni piedad. Pero el Consejo había cometido un error al encerrar a la humanidad y darles tiempo para pensar, planificar y prepararse. Los humanos eran buenos para resolver problemas, especialmente cuando estos parecían imposibles de superar. Habían pasado siglos estudiando la tecnología del Consejo a partir de fragmentos de sondas destruidas y plataformas de vigilancia aniquiladas. Habían descifrado el cifrado cuántico y aplicado ingeniería inversa a los sistemas de energía, aprendiendo todo lo posible sobre la civilización que tanto les temía. Morrison dio la orden de poner rumbo a la estación Kepler, el puesto de avanzada del Consejo más cercano más allá de la zona de cuarentena.
Era una instalación civil utilizada principalmente para el comercio y el intercambio cultural entre especies, y albergaba a unos 70.000 habitantes de docenas de mundos diferentes. Si la humanidad quería demostrar que venía en son de paz, entonces atacar un objetivo civil en lugar de uno militar parecía lo más sensato. La elección correcta. El oficial al mando confirmó la orden y la flota comenzó a moverse hacia su destino a velocidades que habrían asombrado a los observadores del Consejo de haberlas conocido. Los humanos habían dominado los viajes a velocidades superiores a la de la luz, más allá de lo que los informes de evaluación sugerían como posible. Morrison había leído esos informes muchas veces a lo largo de los años y comprendía por qué el Consejo había tenido miedo. Los humanos evaluados habían estado librando guerras brutales, destruyendo su propio medio ambiente y creando armas cada vez más terribles mientras su población se precipitaba hacia el colapso. Pero eso fue hace 300 años, y los humanos que cruzaron la línea hoy eran diferentes de maneras que el Consejo no podía imaginar. Las guerras habían terminado por el agotamiento y el horror de lo que casi se habían hecho a sí mismos. Un gobierno mundial unificado se había formado no mediante la conquista, sino mediante la cooperación, nacido de un trauma compartido. Las armas que podían destruir mundos fueron desmanteladas y la tecnología se reutilizó para la exploración y la construcción en lugar de la muerte. Amy Hughes observó los sensores de largo alcance y vio que las naves del Consejo comenzaban a reaccionar a su presencia. Las patrulleras más cercanas estaban cambiando de rumbo para interceptarlas, y sabía que en cuestión de horas, todos los recursos militares del sector convergerían en su posición. El Consejo consideraría su cruce como un acto de guerra, o al menos una violación tan grave que la respuesta militar era inevitable. Morrison vio los mismos datos, y su expresión permaneció impasible porque había previsto esta reacción y se había preparado para ella. Detrás de su flota, sus bodegas de carga y sus hangares de tropas, 50.000 personas esperaban a ver qué sucedería a continuación. Eran soldados, científicos, ingenieros, diplomáticos, profesores y artistas, todos voluntarios que comprendían los riesgos de esta misión. Algunos de ellos probablemente morirían antes de que terminara, pero todos creían que la causa justificaba el peligro. El capitán abrió un canal de comunicación para toda la flota y se dirigió a las 73 naves con palabras que había ensayado miles de veces, pero que ahora pronunciaba con el corazón. Les dijo que ya no eran prisioneros, que ya no estaban aislados y que estaban ocupando el lugar que les correspondía entre las estrellas. Con o sin la aprobación del Consejo. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó pocas horas después de la brecha, y representantes de 400 especies se reunieron en la gran cámara de la Estación Unidad, con el miedo y la ira mezclándose en el aire como una nube tóxica. El embajador Tremble se encontraba en el atril y su forma cristalina destelló roja de agitación mientras se dirigía a los delegados reunidos. Habló de la violación, del peligro y de la absoluta necesidad de una respuesta militar inmediata antes de que la plaga humana se extendiera sin control. Su voz resonó a través de campos de traducción que traducían sus palabras a cientos de idiomas simultáneamente. Y todas las especies presentes comprendieron la gravedad de sus palabras. Los humanos habían quebrantado la regla más sagrada del Consejo moderno, y lo habían hecho con una aparente facilidad y planificación que sugería que se habían estado preparando para este momento durante mucho tiempo. La consejera Mirana emergió de su esfera de contención acuática y su voz resonó en el agua antes de que los traductores la convirtieran a otros idiomas. Instó a la cautela y sugirió que quizás 300 años eran tiempo suficiente para juzgar a cualquier especie por las acciones cometidas durante su hora más oscura. Su pueblo también había sido guerrero, antes de aprender la paz a través de pérdidas devastadoras. Y tal vez los humanos habían aprendido lecciones similares durante su largo aislamiento, pero su voz fue ahogada por las de quienes exigían acción y venganza, y el restablecimiento del orden por cualquier medio necesario. En la galería de observación sobre la cámara principal, el teniente comandante Ryan Blake observaba los procedimientos con creciente preocupación, mientras la doctora Lisa Chen permanecía a su lado, tomando notas en su tableta. Habían llegado a la estación Unity 3 semanas antes con credenciales falsas e identidades ocultas, como parte de la avanzada operación de inteligencia de la humanidad. Ryan tenía 35 años y la complexión de alguien que había pasado tiempo en entrenamiento militar. Y Lisa tenía 42 años, con ojos amables, tras sus gafas y la calma de quien había pasado años lidiando con situaciones de crisis. Llevaban semanas viviendo entre las especies del Consejo, recopilando información sobre cómo reaccionaría la galaxia cuando la humanidad finalmente diera el paso. Ahora veían cómo se desarrollaba esa reacción en tiempo real, y era tan mala como sus
Peores pronósticos la habían predicho. El Consejo votaba la movilización militar inmediata, y la votación se inclinaba ampliamente a favor de la guerra. Ryan activó su dispositivo de comunicación seguro, oculto en su chaqueta, y envió un mensaje cifrado al capitán Morrison, advirtiéndole de que toda la flota de defensa del Consejo se reuniría y desplegaría en 30 horas. La respuesta de Morrison llegó rápidamente, con instrucciones para proceder al siguiente paso. En la siguiente fase de su misión, Lisa había preparado un paquete de datos que contenía el registro histórico completo de la humanidad, incluyendo todos los aspectos más oscuros que mostraban sus guerras, atrocidades y destrucción ambiental, junto con la recuperación, el crecimiento y la transformación posteriores. La verdad era más compleja de lo que la propaganda del Consejo o el orgullo de la humanidad querían admitir, pero era la verdad, y eso importaba más que la comodidad. Comenzaron a distribuir los datos a través de canales anónimos a periodistas, investigadores y políticos de la oposición que pudieran estar dispuestos a examinar pruebas que contradijeran la doctrina oficial del Consejo. La respuesta fue lenta al principio, pero gradualmente algunas voces comenzaron a cuestionar si la antigua evaluación había sido justa o completa. Un periodista científico de Trex publicó un artículo comparando el desarrollo histórico de la humanidad con el de otras especies y descubrió que los humanos no eran excepcionalmente violentos, sino que su violencia era típica de una especie en su etapa de desarrollo. Un filósofo de Selbani escribió un ensayo sobre la ética del encarcelamiento permanente basado en delitos potenciales, en lugar de delitos reales. Un historiador Barkon señaló que el propio Consejo se había formado tras guerras devastadoras entre las especies fundadoras y quizás los humanos merecían la misma oportunidad de redención que otros habían recibido. Pero estas eran voces minoritarias ahogadas por la mayoría que clamaba por fuerza, contención y castigo por atreverse a romper sus cadenas. La votación concluyó con un apoyo abrumador a la acción militar y el almirante Cortón recibió el mando de la mayor flota reunida en tiempos de paz en más de un siglo. Era un guerrero creyano de una especie criada para el combate y había comandado flotas en las guerras fronterizas contra el enjambre belnico, donde sus tácticas habían salvado miles de millones de vidas. Ahora, le pedían que destruyera o repeliera a una especie de la que casi no sabía nada, salvo lo que le había contado la propaganda. Ryan y Lisa observaron el nombramiento del almirante con el corazón encogido, pues Cortón tenía fama de eficiente y despiadado en combate. No dudaría en actuar ni mostrar clemencia si creyera que la seguridad del Consejo estaba en peligro, y contaba con suficiente poder de fuego para esterilizar mundos enteros si fuera necesario. Enviaron otra advertencia a Morrison con detalles sobre la composición de la flota y la hora estimada de llegada a la estación Kepler, a donde se dirigía la flota humana. Morrison acusó recibo del mensaje y les dijo que se mantuvieran a salvo y siguieran recabando información, porque la verdadera batalla no se libraría con armas, sino con ideas e información. La sala del Consejo se vacíò cuando los delegados regresaron a sus naves y estaciones para prepararse para la guerra. Ryan y Lisa permanecieron en la galería de observación, viendo cómo las luces se atenuaban en el inmenso espacio inferior. Habían convivido con estas especies durante semanas y las habían encontrado amables, curiosas, creativas y temerosas. El miedo era el problema, porque el miedo hacía que la gente cometiera actos terribles para prevenir amenazas imaginarias, y la humanidad se había convertido en la máxima amenaza imaginaria a través de siglos de propaganda. Lisa miró a Ryan y le preguntó si creía que tenían alguna posibilidad de detener esta guerra antes de que comenzara. Ryan no respondió de inmediato porque estaba pensando en todas las variables e incógnitas y el estrecho margen de maniobra en el que operaban. Finalmente, dijo que tenían una oportunidad porque la humanidad poseía algo que el Consejo no esperaba, la verdad y la voluntad de compartirla por completo, sin ocultar las partes feas. El Consejo había construido su argumento contra la humanidad sobre información selectiva, suposiciones y miedos. Y si esos cimientos se podían sacudir, tal vez se podrían cambiar las mentalidades. Salieron de la galería de observación y regresaron a su pequeño apartamento en el barrio civil de la estación Unity, donde continuaron su trabajo, distribuyendo información y creando redes de contactos afines. Cada hora que pasaba acercaba a la flota del Consejo a la reunión y a la humanidad a la aceptación o a la aniquilación. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de la UNS Defiance mientras su flota se aproximaba a la estación Kepler, y sentía el peso de 300 años de sueños y miedos humanos sobre sus hombros. La estación flotaba en el espacio frente a ellos como una enorme flor de metal y luz, y Morrison sabía que 70.000 civiles inocentes vivían y trabajaban dentro de sus muros.
Estas personas no tenían nada que ver con la cuarentena de la humanidad y solo intentaban vivir en paz. Pero ahora estaban a punto de verse atrapados en medio de algo mucho más grande que ellos mismos. Morrison había elegido la estación Kepler deliberadamente porque era civil y porque su diversa población representaba a muchas de las especies que conformaban el Consejo, y porque acercarse primero a un objetivo militar habría parecido agresivo y habría confirmado todas las sospechas. Morrison temía las intenciones humanas. Ordenó a su oficial de comunicaciones que abriera un canal en todas las frecuencias y transmitiera su mensaje de intenciones pacíficas en todos los idiomas galácticos principales. El mensaje era simple y directo. Los humanos venían buscando el diálogo y la coexistencia, no dispararían a menos que fueran atacados y solo deseaban ocupar su lugar entre las estrellas como iguales, no como prisioneros. La respuesta de la estación Kepler tardó en llegar y Morrison imaginó el pánico y la confusión que debían estar extendiéndose entre la población civil. El comandante de la estación, Plexik, era un anciano varone que había ocupado su puesto durante 40 años y estaba sentado en su centro de mando observando a la flota humana mantener su posición justo fuera del alcance de las armas. Su jefe de seguridad le instaba a activar los sistemas defensivos y evacuar a los civiles a las intersecciones. Pero Plexik estudiaba la pantalla táctica con ojos expertos. Había visto suficientes batallas y posturas agresivas como para reconocer lo que estaba viendo. Y esta no era una formación de ataque. Las naves humanas mantenían una distancia prudente y sus sistemas de armas estaban en modo de espera. Además, habían anunciado sus intenciones abiertamente en lugar de intentar sorprender o engañar. Plexik tomó una decisión que cambiaría su vida y posiblemente acabaría con su carrera. Ordenó a su jefe de seguridad que se retirara y abriera un canal de comunicación con el comandante humano. Su personal lo miró como si hubiera perdido la cabeza, pero él ignoró sus protestas y esperó a que se abriera el canal. Morrison apareció en la pantalla, y Plexik vio a un hombre humano de cabello gris y mirada firme, con la presencia de alguien que había liderado a otros en situaciones difíciles. Detrás de Morrison, el puente de su nave estaba lleno de actividad, con miembros de la tripulación trabajando en sus puestos, y Plexik notó que todo parecía ordenado y profesional. Los dos comandantes se miraron a través del vacío del espacio, las diferencias culturales y el miedo mutuo, y Plexik habló primero. Dijo que la llegada de Morrison había causado bastante revuelo y preguntó qué querían realmente los humanos, porque seguramente entendían que romper la cuarentena tendría consecuencias. Morrison respondió que lo entendían perfectamente y que estaban preparados para afrontar esas consecuencias, pero que se negaban a seguir siendo prisioneros de crímenes cometidos por ancestros muertos hacía mucho tiempo. Se ofreció a transmitir la base de datos histórica completa de la humanidad, sin editar ni filtrar, para que Plexik y cualquier otro pudieran juzgar por sí mismos. ¿En qué se habían convertido los humanos tras 3 siglos de aislamiento? Plexik aceptó la oferta y pasó las siguientes 6 horas leyendo la historia de la humanidad con creciente fascinación, horror y esperanza. Vio las guerras, las atrocidades y la casi destrucción de su mundo. Y también vio la recuperación, la transformación y la sociedad que surgió de las cenizas del viejo mundo. Vio que los humanos no se habían vuelto perfectos, pero sí mejores. Quizás eso era todo lo que se podía pedir a cualquier especie. Mientras Plexik leía, otros miembros de su personal de la estación empezaron a comunicarse con la flota humana, y lo que comenzó como intercambios cautelosos se convirtió en conversaciones genuinas. Los científicos comparaban notas sobre diversas teorías, los ingenieros discutían filosofías de diseño de naves y los médicos hablaban sobre técnicas médicas para tratar a diferentes especies. La oficial de intercambio cultural de la estación Kepler organizó una videoconferencia en directo entre profesores humanos y estudiantes alienígenas. Niños de una docena de especies se agolparon alrededor de las pantallas, haciendo preguntas sobre la Tierra. La teniente Amy Hughes lideró la parte humana de estos intercambios culturales y se encontró en una conversación a 3 bandas con un poeta trexiano y un músico celani, quienes discutieron sobre arte, creatividad y la necesidad universal de autoexpresión. El poeta admitió que los humanos no se parecían en nada a la imagen que proyectaba la propaganda. Junto con el músico, interpretaron una pieza compuesta específicamente para la ocasión, que combinaba tradiciones musicales humanas y alienígenas de una manera que conmovió profundamente a ambas especies. Amy sintió lágrimas en los ojos mientras escuchaba, porque esto era por lo que habían luchado durante todos esos años de preparación y planificación, no por conquista ni venganza, sino simplemente por la oportunidad de formar parte del universo y compartir lo que habían aprendido, así como aprender de los demás. La noticia de lo que ocurría en la estación Kepler se extendió por las redes locales y otros puestos de avanzada cercanos, comenzando a establecer contacto con la flota humana.
Los comandantes de la estación y los líderes civiles enviaron mensajes solicitando copias de la base de datos histórica y pidiendo permiso para hablar con representantes humanos. La narrativa que había definido a la humanidad durante 3 siglos comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de la evidencia real y las voces humanas auténticas. Pero el tiempo se agotaba, pues la flota del almirante Cortán se estaba reuniendo y llegaría a la estación Kepler en 18 horas. Y cuando lleguen, esperaban encontrar humanos en retirada o preparándose para la batalla. Lo que, en realidad encontraron fue algo que ninguna de las partes había previsto, miles de civiles interponiéndose entre naves de guerra y negándose a que se produjera la violencia. Sin que sus voces fueran escuchadas, el almirante Cortón permanecía en el puente de mando de su buque insignia, observando la pantalla táctica con creciente frustración y confusión. Su flota de 300 naves de guerra, que representaban el poderío militar combinado de una docena de especies importantes del Consejo, estaba desplegada en formación de ataque perfecta, pero entre sus armas y los objetivos humanos se interponían miles de embarcaciones civiles. Los civiles habían formado una barrera con naves que iban desde pequeñas embarcaciones personales hasta enormes cargueros, y estaban transmitiendo por todos los canales que no se moverían hasta que el Consejo accediera a negociar pacíficamente con los humanos. El comandante de la estación, Plexic, lideraba esta protesta y había enviado un mensaje formal al almirante Cortón explicando que los humanos no habían cometido ningún acto hostil y merecían una audiencia justa ante el Consejo en lugar de una destrucción sumaria. El oficial de comunicaciones de Cortán informó que estaban recibiendo mensajes similares de otros puestos de avanzada en el sector y que la oposición civil a la acción militar se estaba extendiendo rápidamente a través de las redes locales. El almirante esperaba una simple operación militar, en cambio, se encontró ante una pesadilla política donde disparar contra naves humanas requeriría matar primero a miles de los suyos. Era un guerrero, no un político, y esta situación superaba con creces todo aquello para lo que su entrenamiento lo había preparado. Su oficial táctico presentó un análisis de la composición de la flota humana, y los resultados eran profundamente preocupantes. Los diseños de las naves humanas no se parecían a nada en las bases de datos del Consejo, y sus firmas de energía sugerían una tecnología al menos una generación por delante de los estándares actuales del Consejo. Los sistemas de armas estaban desactivados, pero el oficial táctico estimó que, en un enfrentamiento total, el resultado distaba mucho de ser seguro, y las bajas serían numerosas en ambos bandos, independientemente de quién ganara. Kaur no temía la batalla, pero sí temía la muerte sin sentido, y comenzaba a sospechar que toda esta operación podría ser precisamente eso. El capitán Morrison observó la llegada y el despliegue de la flota del Consejo, y sintió una mezcla de alivio y tensión porque había acertado respecto al apoyo civil, pero se había equivocado sobre la importancia que esto tendría para los comandantes militares. El comandante Greg Palmer estaba a su lado en la estación táctica y sugirió que podrían enfrentarse a la flota del Consejo si la situación se tornaba de combate. Sus pruebas de armamento en el sistema Saúl habían demostrado que la tecnología militar humana era superior en la mayoría de las categorías, y sus tripulaciones se habían entrenado durante décadas específicamente para este tipo de enfrentamiento. Pero Morrison negó con la cabeza y dijo que no habían venido a iniciar una guerra. Amy Hughes informó que el apoyo civil estaba creciendo y que periodistas de docenas de especies estaban transmitiendo en directo la situación a miles de millones de espectadores en toda la galaxia. La narrativa cambiaba en tiempo real a medida que la gente veía a los humanos ofreciendo la paz y al Consejo amenazando con la guerra, y a los civiles interponiéndose entre ellos, arriesgando sus vidas por sus principios. Morrison tomó una decisión y ordenó a su oficial de comunicaciones que abriera un canal directo con el almirante Cortón. Los dos comandantes se miraron a través del vacío, y Morrison habló primero. Dijo que sería directo, porque no tenía sentido enfrascarse en juegos ni en política en ese momento. La humanidad había abandonado su sistema porque se negaba a seguir siendo prisionera y deseaba comercio, intercambio cultural y coexistencia pacífica con todas las especies. No tenían interés en la conquista, la dominación y la venganza por su largo encarcelamiento. Pero no volverían a esa jaula, y si Cortán los atacaba, se defenderían, y muchos morirían en ambos bandos. Morrison preguntó si eso era realmente lo que el almirante quería, o si acaso existía otra manera de avanzar que no implicara tanta muerte. Cortán estudió al comandante humano y vio a un guerrero como él, que claramente había visto el combate y comprendía sus consecuencias. Le preguntó a Morrison qué garantía podía ofrecer de que los humanos cumplirían su palabra sobre sus intenciones pacíficas. Morrison sonrió con amargura y dijo que no había garantías, al igual que no las había sobre ninguna especie. Los humanos podían alegar su moderación en esta situación y su negativa a atacar primero a pesar de tener la capacidad para hacerlo.
así como su disposición a compartir información completa sobre sí mismos, incluyendo todos los aspectos negativos. Pero, en última instancia, el Consejo tuvo que decidir si juzgar a la humanidad por su pasado remoto o darles la oportunidad de demostrar su valía a través de sus acciones presentes y futuras. La conversación duró 2 horas y abarcó desde tácticas militares hasta filosofía, y al final, ambos comandantes habían desarrollado un cauteloso respeto, el uno por el otro. Cour aceptó mantener su puesto. Morrison aceptó mantener su flota en su posición y no realizar movimientos agresivos, y revisó la base de datos histórica humana antes de tomar cualquier medida. El Estado Mayor de los Almirantes se opuso a esta demora y argumentó que las órdenes del Consejo eran claras, pero Cortán las desestimó y dijo que las órdenes escritas sin información completa no merecían ser seguidas a ciegas. Pasó las siguientes 20 horas leyendo la historia humana y viendo entrevistas con civiles que habían conocido humanos en la estación Kepler, y revisando análisis técnicos de las capacidades humanas. Lo que encontró desafió cada suposición con la que había comenzado esta misión. Los humanos eran guerreros, sí, pero también lo eran todas las especies exitosas que viajaban por el espacio, porque el universo no toleraba a los débiles. La pregunta era si los humanos sabían cuándo luchar y cuándo buscar la paz, y la evidencia sugería que habían aprendido esa lección por las malas, al casi destruirse a sí mismos. Cortán envió un mensaje al Consejo solicitando permiso para negociar en lugar de atacar, y la respuesta no fue la que esperaba. La sesión abierta del Consejo Galáctico, convocada con premura, no tenía precedentes en sus 1000 años de historia, pues, por primera vez, las deliberaciones se transmitían en directo a través de toda la red galáctica. Miles de millones de seres de cientos de mundos observaban como el capitán Jake Morrison, la doctora Lisa Chen y el teniente comandante Ryan Blake se dirigían a los representantes reunidos para presentar la postura de la humanidad. La sala era inmensa y rebosaba de la extraña belleza de arquitecturas alienígenas, y el aire vibraba con campos de traducción que convertían el habla en cientos de idiomas simultáneamente. Ryan Blake fue el primero en hablar, y su voz se mantuvo firme a pesar de la magnitud del momento. Dijo que, 300 años atrás, el Consejo había encontrado a la humanidad en su punto más bajo, librando guerras que amenazaban su propia extinción, y que habían presenciado violencia, caos y destrucción. Admitió que el Consejo no se había equivocado en lo que vio, pero sí en su significado. Aquellos tiempos oscuros habían sido el catalizador del cambio, no la definición permanente de lo que los humanos eran o podían llegar a ser. Lisa Chen activó pantallas holográficas que mostraban la Tierra tal como existía ahora, con un gobierno unificado, siglos sin guerra y ciudades construidas en armonía con la naturaleza. Mostró a niños de todas las etnias jugando juntos, a científicos trabajando en proyectos diseñados para preservar la vida en lugar de destruirla, y a artistas creando belleza que hablaba de temas universales. Las imágenes fluían mostrando a la humanidad construyendo, explorando, creciendo y aprendiendo de sus errores, en lugar de repetirlos sin cesar. Explicó que los humanos habían canalizado su capacidad para la violencia en determinación, su tribalismo se había convertido en lealtad mutua y su potencial destructivo en la voluntad de asegurar que tal destrucción jamás volviera a ocurrir. El capitán Morrison dio un paso al frente y habló con la autoridad de quien había liderado a otros en situaciones imposibles. Dijo que el Consejo había encerrado a la humanidad y lo había llamado preservación. Pero la preservación no era lo mismo que la justicia. A los humanos se les había negado la oportunidad de crecer entre otras especies, de aprender de la civilización galáctica y de aportar lo que habían aprendido a través de su propia y dolorosa historia. Habían sido hechos prisioneros por los crímenes de ancestros muertos hacía mucho tiempo, y castigados por amenazas potenciales que solo existían en la imaginación y el miedo. El embajador Tremble se levantó para desafiarlos, y su forma cristalina brilló roja de agitación. Exigió saber qué garantía podía ofrecer la humanidad de que no se convertirían en la amenaza que el Consejo había temido. Señaló que la tecnología militar humana era avanzada, sus naves eran poderosas y su planificación estratégica había sido lo suficientemente sofisticada como para desactivar todo el sistema de cuarentena. ¿Qué impedía a los humanos usar esas capacidades para la conquista una vez aceptados en el Consejo? Ryan Blake respondió a este desafío con palabras serenas que tenían peso porque eran ciertas. Dijo que no había garantías y que nunca podría haberlas con ninguna especie. El Consejo estaba compuesto por cientos de especies, cada una con su propia capacidad para la violencia, la conquista y la traición. Los Creyanos habían sido guerreros antes de unirse al Consejo,
los traxianos habían librado brutales guerras civiles y los Elbani casi habían destruido su propio mundo a través de la contaminación industrial. Cada especie presente en la cámara tenía sangre en su pasado y errores que deseaban poder deshacer. La única pregunta relevante era si esas especies habían aprendido y madurado, y si merecían la oportunidad de demostrar su valía a través de sus acciones en el presente, en lugar de ser juzgadas únicamente por sus peores momentos del pasado. La cámara quedó en silencio mientras los delegados reflexionaban sobre estas palabras, y muchos las encontraron inquietantemente ciertas. La votación duró 3 horas porque esta decisión daría forma a la política galáctica durante generaciones. Los representantes argumentaron, debatieron y consultaron con sus gobiernos de origen, sopesando los riesgos frente a los posibles beneficios. Finalmente, la línea de cuarentena fue oficialmente disuelta con un 73% de votos a favor. A la humanidad se le concedió la membresía provisional en el Consejo Galáctico con condiciones que durarían 50 años, incluyendo inspecciones regulares, limitaciones a la expansión militar y la participación obligatoria en las operaciones de mantenimiento de la paz del Consejo. Morrison. Ryan y Lisa permanecieron juntos mientras se anunciaba la votación, y sintieron como se les quitaba de encima el peso de 3 siglos. Habían logrado lo que parecía imposible y abierto la puerta para que la humanidad ocupara su lugar entre las estrellas. La celebración llegaría después, pero por ahora simplemente respiraron y disfrutaron del momento. El almirante Cortan se acercó a Morrison en privado tras finalizar la sesión, y los dos guerreros se encontraron frente a frente con una nueva comprensión. Cortan dijo que había revisado las tácticas humanas, los diseños de naves y las batallas históricas, y reconocía que los humanos eran luchadores formidables. Puede que la galaxia no estuviera preparada para lo que la humanidad aportaría al Consejo. Morrison sostuvo su mirada fijamente y respondió que todas las especies del Consejo tenían guerreros, y la cuestión no era si los humanos podían luchar, sino si sabían cuándo no hacerlo. 300 años de aislamiento le habían enseñado muchas lecciones a la humanidad, y la más importante era que la violencia debía ser el último recurso, no la primera respuesta. Cora sintió lentamente y dijo que lo esperaba. Morrison tenía razón, porque la galaxia era peligrosa, y los aliados que podían luchar eran valiosos, pero los aliados que ejercían sabiduría al elegir sus batallas eran aún más valiosos. 6 meses después, la primera embajada humana abrió sus puertas en la Estación Unidad, se firmaron acuerdos comerciales y comenzaron los programas de intercambio cultural que reunían a estudiantes humanos y alienígenas. Naves humanas empezaron a patrullar el espacio del Consejo junto a naves de otras especies, y científicos humanos se unieron a proyectos de investigación que estudiaban desde mecánica cuántica hasta xenobiología. Entonces, el enjambre Belnik atacó el borde exterior con una fuerza lo suficientemente grande como para abrumar las defensas locales y amenazar a miles de millones de civiles. La flota de defensa del Consejo se movilizó para responder, pero estaban demasiado lejos y llegarían demasiado tarde. La UNS Defiance y 20 naves de guerra humanas se encontraban cerca realizando ejercicios de entrenamiento, y el capitán Morrison tomó una decisión sin esperar órdenes. La flota humana se lanzó a la zona de batalla y atacó al enjambre con tácticas y armas que el enemigo jamás había visto. La lucha fue brutal y 3 naves humanas fueron destruidas, pero mantuvieron la posición hasta que llegaron los refuerzos del Consejo. Juntos, hicieron retroceder al enjambre y salvaron miles de millones de vidas. El almirante Cortean observó las grabaciones de la batalla y vio a las tripulaciones humanas luchando con habilidad, valentía y mucho más. Y, sobre todo, arriesgando sus vidas por la humanidad. Nunca se habían conocido. Solo recientemente se les había permitido el contacto. Envió un mensaje a Morrison diciéndole que tenía razón, los humanos saben cuándo y por qué luchar. La galaxia había temido la capacidad bélica de la humanidad, y ahora aprendía a apreciar su capacidad de sacrificio, su lealtad y su valentía en defensa de los demás. La jaula se había roto, y la humanidad había entrado en escena y ocupado su lugar entre las estrellas, y nada volvería a ser igual.